Discapacidad. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna limitación física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el año 2006, define de manera genérica a quien posee una o más discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos ámbitos, términos como discapacitados, ciegos, sordos, etc., aun siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos etiquetan a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible decir personas con discapacidad, personas sordas, personas con movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo personas como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y a su derecho de ser tratados como igual. ¿Acaso como un eufemismo se ha propuesto un término en ciertos espacios para referirse a las personas con discapacidad? El de mujeres y varones con diversidad funcional, a personas con capacidades diferentes, por ejemplo en México, a fin de eliminar la negatividad en la definición del colectivo de personas con discapacidad y reforzar su esencia de diversidad. Sin embargo, es un hecho que debemos destacar: una persona con discapacidad no necesariamente posee capacidades distintas a las de una persona que no posee esa condición. ¿Acaso ha desarrollado habilidades que le permitan compensar la pérdida o disminución de alguna función, pero que no son privativas suyas, puesto que cualquier persona sin discapacidades también podría hacerlo? Hoy en día hemos sido ya asimilados a la sociedad en un gran número. Sin embargo, siempre existe la exclusión, motivada más por temas subjetivos o personales. De allí que ocasionalmente surgen personajes con cargos en diversos sectores como salud, educación, justicia, etc., que discriminan a una persona y le privan de sus derechos sociales en general. Solo cuando los medios de comunicación lo destacan como noticia, es entonces cuando surgen las soluciones, por lo general a casos aislados, pero no se han tomado medidas de carácter colectivo. Siempre son soluciones aisladas. Por ello es que este tema sigue siendo álgido en una sociedad como la nuestra. Desde el año 1999, en que nace la Ley 27050, es que se habla de un organismo denominado CONADIS, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, que lamentablemente este organismo ha estado siempre en manos de personas que, lejos de preocuparse por el colectivo para superar todo aquello que es problema, no lo consiguen, no hacen nada. Luego surgió la modificatoria o Ley 28164 y posteriormente la nueva ley, la número 29973, de la persona con discapacidad en Perú, el año 2012. Pero poco o nada se ha logrado desde ese organismo llamado CONADIS, que a mi juicio está ahora y siempre estuvo en manos equivocadas. Y así lo digo con claridad en la página
www.discapacidades.arielperú.com. Por otro lado, el tema, lejos de encontrar solución, se ha politizado altamente, como todo en Perú, ya que solo sirve para catapultar a siniestros personajes a la política. Lo único que hacen desde allí es enriquecerse o, como otros, delinquir para vergüenza social. Incluso sabemos que ahora están esas personas preocupadas en organizar un nuevo partido político con base en los millones de personas con discapacidad en Perú. Pero es bueno saber que las personas con discapacidad somos personas que tenemos talentos, habilidades y sobre todo una alta capacidad compensatoria para encontrar formas de subsistir. En mi caso, un accidente me dejó parapléjico el año 1972 y por diversos motivos esto se agravó y ahora ha resultado más postrante. Pero el año 1973, hace 40 años, lo dije en una reunión de la Fraternidad Cristiana de Enfermos, después en una radio, luego en un canal de televisión, habiendo ya conversado con Manolo Duato, un sacerdote español más conocido como el Padre Quitapenas. Y es una frase que también la dije a mi padre. No se necesita caminar para triunfar. Podríamos decir, no se necesita ver, no necesitas escuchar para triunfar. Pero reitero, lamentablemente la sociedad nunca entendió las diversas veces que dije esto en voz alta. Y quizá, de ser así, pudieron haberle dado la oportunidad a un joven de apenas 30 años de edad para reintegrarse a la sociedad de otra manera y no como me relegaron al olvido y al apartheid, que es lo que en realidad se hace ahora con los más de 4 millones de personas con limitaciones en Perú. Esto pasó hace 40 años. Hoy tengo 71 años de edad y la cosa sigue igual, quizá peor. Y esto sucede desde niños, cuando se les niega la oportunidad de recibir tratamientos sanitarios adecuados, luego cuando se les priva de educación inclusiva y más tarde cuando se les niega un puesto de trabajo de acuerdo a las posibilidades. Más aún ahora, en que la tecnología permite menos esfuerzo físico, el manejo de aparatos y máquinas se puede hacer desde una consola o con mandos disponibles a la mano, en el caso de parapléjicos, como también en el caso de quienes sufren de sordera o pérdida de visión, existen otras alternativas, y así indistintamente. Sin embargo, solo se hacen esfuerzos aislados para dar a entender que esta sociedad se está preocupando del tema. Nada más falso e hipócrita. En algunas sociedades de la antigüedad, la historia lo confirma, el destino de las personas con discapacidad era la muerte. Se consideraba ello como una muestra de piedad. En la Esparta de Licurgo, las leyes permitían el despeñamiento de los débiles y los deformes desde el monte Tailleto. En la Roma imperial, la roca Tarpeia cumplía igual propósito con los niños y los discapacitados de entonces, congénitos y ancianos. Tal sacrificio selectivo encontró eco en el presente siglo, en el nazismo y sus cámaras de gas, y aún persiste en otras sociedades enmascarado bajo otras figuras. Se destruyen minorías con medidas económicamente excluyentes y que a la larga elimina a los más débiles. De modo que el gobierno peruano, si bien no nos despeña o desbarranca de un monte, nos mantiene con vida, pero en una condición de exclusión y pocas oportunidades para que como seres humanos podamos realizarnos.
No entiendo, la verdad. No entiendo entonces qué finalidad tiene legislar sobre este tema si no se cumplen luego las leyes. En asuntos como, por ejemplo, la inscripción en la seguridad social, la posibilidad que las personas con discapacidad consigan trabajo, acceder a la salud, a la educación desde la temprana edad y, por último, hacer un trabajo preventivo exhaustivo de tal modo que en el futuro no tengamos tantos casos que podrían haberse evitado. Esto considera el manejo responsable de máquinas y de vehículos, el despistaje de ciertas enfermedades, para evitar la procreación de personas con síndromes terribles. Para ello existe la ciencia, la medicina genética y la prevención. Pero nada de esto es preocupación no solo del CONAIS, sino también del Ministerio de Salud y de los políticos que se llenan la boca pues a la hora de extender promesas en los estrados que se arman en las campañas electorales cada cierto tiempo. Al final resultan promesas, solo eso, promesas. Creo que las personas que en este momento ocupan cargos en el gobierno referidos al colectivo de personas con discapacidad deberían asumir su responsabilidad y en los años que les restan en el cargo pues reunirse y ver qué hacer para enfrentar el tema con seriedad, con honestidad y no seguir vegetando en el sillón, cobrando sueldos altísimos por hacer nada. O lo que es peor, por beneficiarse económicamente. ¿Sabe Dios cómo? Pero que es así, lo es. Creo que las personas con discapacidad de Perú deberían asumir que tienen o que tenemos masas suficientes para elegir una bancada en el Congreso. Pero una bancada de gente honesta. No queremos ya delincuentes sentados en esas curules. Deseamos gente responsable, sensible, honesta, que en verdad se preocupe por lo que viene sucediendo. Evitar que los niños sean rechazados en las escuelas, que los jóvenes sean despedidos de sus trabajos, que es lo que ha suscitado la noticia hace poco. Adolescentes a los que se les priva de seguir una carrera profesional. La falta de oportunidades para los mismos, ya que generalmente carecen de medios económicos. Y eso es también una condena difícil de cumplir. En una sociedad en la que si no tienes título, no podrás trabajar. Salvo que consigas la recomendación para ser ministro sin haber terminado la carrera. Es decir, si tienes dinero para respaldar económicamente una candidatura, entonces conseguirás hasta la vicepresidencia. Para terminar, tenemos que hacer algo, hermanos de Perú. Somos más de 4 millones, sin contar las familias. Entonces sacamos de lado a los dirigentes de siempre, que solo se han beneficiado y a sus familiares y amigotes, y han dejado de cumplir el mandato del colectivo. Busquemos la forma de comunicarnos y hacer presencia el 2016 para que el Estado por fin cumpla con la responsabilidad de darnos oportunidades y considerarnos seres humanos cabales. Visiten la página web www.discapacidad.arielperú.com o nuestra página central www.arielperú.com. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Muchas gracias.